Buenos días, queridos alumnos. Nosotros vamos a empezar a utilizar esta nueva metodología para poder que ustedes en sus casas puedan comprender cómo elaborar tablas. Entonces, siguiendo ese video previamente que se les dio de qué significa usar el aula invertida, de esta manera ustedes van a tener la posibilidad de en sus casas trabajar en forma individual, primeramente, para luego en el salón de clases plantear las dudas sobre este video que a continuación voy a explicar y luego seguir trabajando en grupos y este aprendizaje va a ser un aprendizaje en grupos a partir del cual ustedes van a, en este caso, trabajar todos los datos que se recabó de las encuestas que ya pudieron realizar de sus trabajos de investigación. En principio tenemos entonces que abrir Word. En la computadora ustedes pueden tener un acceso directo o también podrían tener que ingresar a partir del menú y buscar dentro del Office el Word. Una vez que nosotros tenemos el Word van a ver que tenemos que insertar. Previamente lo correcto sería poder trabajar con un borrador. En el borrador ustedes van a ir haciendo el conteo de todos los datos de las encuestas. Encuesta por encuesta, pregunta por pregunta, ¿sí? Entonces, y esto lo vamos a pasar a un borrador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contar todos los datos, hacer previamente un borrador y en un cuadrito armar los totales de cada encuesta con los totales de cada pregunta. Entonces, para facilitar esto, tenemos que trasladar este mismo trabajo a un Word en el cual nuestra herramienta a utilizar es la tabla. Entonces, vamos a poder insertar tabla, agregamos tabla. Esta tabla va a depender de qué cantidad de preguntas tenga la encuesta y además va a depender también de de qué variables tiene, de los valores y las variables que tiene cada una de las preguntas. Entonces, insertamos tabla y vemos que nuestra tabla va a tener en principio dos columnas. Esas columnas, una va a ser la primera columna, tiene que contener la información de la variable y abajo los valores de la variable. Y esto va a depender obviamente de la cantidad de opciones que se le dio a la persona que responde o a las personas que respondieron esa encuesta. Y entonces tenemos, como dice ahí, seleccionamos la cantidad de filas y columnas. En la fila superior va a decir, por ejemplo, la variable. Si la pregunta sería, ¿qué conoces o conoces sobre la anorexia? O la anorexia es, y les damos opciones, la variable sería el conocimiento sobre la anorexia y las respuestas posibles podrían ser sí, no sé o no. Y finalmente ponemos el total, ¿sí? En la otra columna vamos a colocar de sí, por ejemplo, si nosotros hicimos de un total de 100 personas encuestadas, 50 respondieron que sí saben, 50 respondieron que no, nosotros vamos a trasladar eso a el cuadro y la primer fila de esa columna va a decir frecuencia absoluta, que es ese conteo que hicimos de cada una de las preguntas. Ese va a ser el resultado o la representación a partir de una tabla
de nuestro conteo de cada una de las encuestas. Esto para empezar. Y obviamente cada pregunta de la encuesta va a tener su tabla donde nosotros, luego de hacer el borrador, pasamos en limpio para poder después sacar los otros cálculos estadísticos y poder después hacer una representación gráfica y que sea mucho más fácil representar e interpretar los datos de la encuesta.